Buenas noches, el presidente Ollanta ha tenido la gentileza de darnos una entrevista latina y aquí estamos esta noche con él. Presidente, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Augusto. Tengo una lista amplia de temas y paso de frente a formularlas. Esta mañana el presidente de Sauder acaba de lanzar un programa social en Tambo de alrededor de 100 millones de soles y ese ha sido rechazado por las dirigencias locales. ¿Usted va a apoyar a Sauder? ¿Cuál es su posición? Nosotros apoyamos todo lo que sea el interés nacional. Nosotros no privilegiamos a una empresa sobre otra empresa. Lo que sí diría que nosotros tenemos que velar por el orden público y nosotros esperamos de que Sauder haga todo el esfuerzo para sociabilizar el proyecto y que las poblaciones se identifiquen con esto de manera espontánea, en base al diálogo y no a la violencia. Ahora, ya los dirigentes han anunciado que rechazan este programa y parece que va a haber turbulencia social en los próximos días. Esperemos que no y esperemos que también Sauder tenga la paciencia de saber llegar a la población. Esto no es un problema de ahora, esto tiene, Tía María tiene décadas y además necesitamos nosotros comprender que el progreso de Arequipa involucra el progreso de todos, ¿no? De esta manera, nosotros como Estado vamos a velar por el interés nacional, porque las cosas se mantengan en un cauce de diálogo. Pero reitero e insisto, la empresa Sauder tiene que comprender de que de la noche a la mañana no puede haber un cambio en la población si es que no hay muestras reales de esfuerzo. ¿Este programa lo han conversado con el gobierno? ¿Sauder le ha presentado al gobierno antes este programa social para someterlo a su consideración? Entiendo que Sauder ha venido conversando con el Ministerio de Energía y Minas, pero obviamente es decisión autónoma de la empresa, todo el esfuerzo que se haga, obviamente, esto tiene que ir también, el Ministerio de Energía y Minas está supervisando las acciones que se vayan dando para defender los intereses también de la población. Ojalá que no ocurra, pero si se repitiera la turbulencia de hace unos meses con una convulsión social muy grande, ¿usted qué le recomendaría a Sauder? Lo que yo le recomendaría a Sauder es lo que le he venido recomendando, ¿no? Y no solamente a Sauder, sino a todo el gremio de la Sociedad Nacional de Energía, Minería y Petróleo, que el que tiene que defender a Sauder es su gremio empresarial. El gobierno no defiende a la empresa, el gobierno defiende al país y pone en relieve a la población de tal manera que los proyectos mineros en este caso se puedan llevar a cabo sin poner en peligro la agricultura, sin poner en peligro las expectativas de crecimiento de esta zona. Nosotros creemos que este proyecto va a beneficiar al país, sí creemos, como lo han dicho las autoridades regionales de la manera Arequipa, como se está ejecutando y como está diseñado ahora. Nosotros creemos que es un proyecto que ha mejorado enormemente de lo que fue inicialmente su presentación. Han habido una serie de observaciones que han venido absolviendo. Ha habido mesas de diálogo y parte de la población de Arequipa está de acuerdo con este proyecto. Lo que hay que hacer es convencer también al resto de la población de que es un proyecto positivo para la economía de Arequipa, que va a dar más empleo y que necesitamos convencer a la población de que esto no va a afectar los intereses de los agricultores del Valle del Tambo, de Cocachacra. ¿Ustedes como gobierno están convencidos de eso? Nosotros estamos convencidos de que es un proyecto positivo. ¿Y qué dirían los dirigentes que no están convencidos de eso y que lo que prometen es una protesta grande contra el proyecto? Yo lo que les diría es que tienen que dialogar, tienen que mirar a ocultar este proyecto, que el gobierno no va a presionar a la población ni va a presionar a la empresa. Nosotros lo que queremos es que esto vaya, pero en un clima de diálogo, en un clima de paz social, que es lo que requiere el país. Justamente, otra zona del país, presidente, donde va a haber turbulencia, parece, es en Loreto, donde para el 2 y 3 de septiembre se ha anunciado un paro por la decisión del gobierno de otorgarle la operación a Pacific Stratus Energy. ¿Qué le diría a la población de la selva que va a ir a este paro y que amenazan otra vez con una convulsión fuerte en la zona? Bueno, en principio, creo que con hechos nosotros hemos venido demostrando que somos un gobierno que ha apoyado y que ha creído y cree en Petroperú. Es el único gobierno que le ha dado un apoyo político y también real a Petroperú, para que asuma un proyecto por encima de sus espaldas financieras y que se tiene que hacer con la garantía que presenta. De la refinería de Así es, y la garantía del Estado. Un proyecto de más de 3.500 millones de dólares y que en estos momentos Petroperú no tendría con sus activos ni 3.000 millones de dólares.
y no sería sujeto de crédito para levantar fondos en el extranjero si es que el Estado peruano no les garantiza. Esa es una muestra clara que este es un gobierno que cree y apuesta por Petroperú. La gente de la selva dice que no apuesta en el caso del lote 192. Sí. Lo otro es lo siguiente, nosotros hemos visto cómo se ha dado el proceso en el Congreso de la República. Reitero, el Ejecutivo está para ejecutar la ley y el Legislativo para variar las leyes si es que así lo cree conveniente. Ellos legislan. En ese sentido, lo que hemos visto es que ha habido una oportunidad en el Congreso de la República para que pudieran variar la ley de Talara, de la refinería de Talara, si así lo creían conveniente. Nosotros hemos explicado la verdad tal cual de la situación de Petroperú en el Congreso de la República para que el Congreso como tal tome las decisiones que tienen que tomarlas. Hemos cumplido con informar al Congreso de la República con la verdad descarnada de la situación. Ahora, el Congreso no ha tomado la decisión de variar la ley, al Ejecutivo solo le quedaba, en ese caso, una alternativa legal. Era autorizar a Perú Petro a que suscriba el contrato con una empresa, un contrato de servicios además, en el cual el petróleo no es de la empresa, el petróleo es peruano, y que permita darle la continuidad operativa a los pozos petroleros y de esa manera Loreto no se quede sin canon y las comunidades reciban todos los beneficios que se ha comprometido el gobierno. Esto por 2 años hasta que mejore las condiciones del mercado a fin de que pueda haber una licitación en la cual nosotros esperamos que Petroperú pueda participar con todas las facilidades que compita, ¿no? Y que se cumpla el deseo del pueblo loretano. Presidente, ahora me pregunto, ¿cómo van a hacer para convencer a la gente en la selva de este esquema si ni siquiera han podido convencer a los miembros de la bancada de su partido, que estuvieron en contra de la posición del Ejecutivo y la posición que presentó el premier cateriano? No, yo creo que no es así. Lo que hay es el congresista Isla y 16 miembros votaron diferente, ¿no? La bancada nacionalista lo que ha expresado es la voluntad, ¿no?, de que este tema se debata. Nosotros respetamos a la bancada y dentro del legislativo la bancada ha firmado, después de haber escuchado al Ejecutivo, ha firmado la moción para que esto se discuta en el Congreso de la República. No es la bancada que ha retirado sus firmas. Ustedes pueden ver el pronunciamiento de la bancada que es de respaldo al Ejecutivo, porque eso es lo que corresponde. Pero nosotros jamás nos hemos negado al diálogo y al debate al interior del Congreso para que, si así lo creía conveniente el Congreso, pudieran variar la ley. Lo que estaba en juego en esa noche era una moción para que Petroperú pudiera entrar ahí. Y el Ejecutivo dijo no podemos entrar y sin embargo miembros de la bancada de su partido dijeron que sí. Y al final acabó siendo salvado por el APRA y el Fujimorismo, que estuvieron más cerca de la posición que representa el Ejecutivo. Vuelvo a repetir, el Ejecutivo ha cumplido con informar al Congreso de la República la situación real de Petroperú. Y no solo eso, sino también informar de que a Petroperú, dentro de la política del gobierno, se le ofreció una participación en el lote 192, la cual por escrito también Petroperú lo rechazó, por una serie de razones. La bancada nacionalista lo que ha hecho es apoyar el debate para que pudiera variarse o no, de acuerdo a lo que el Congreso decidiera, la ley que no le permite hoy día a Petroperú participar en el lote 192. La bancada en ese sentido ha apoyado esa moción. Sin embargo, no se dio la discusión y por lo tanto el Ejecutivo ha tenido que verse en la obligación de autorizar la suscripción de un contrato de cesión en el cual no se está entregando el petróleo en propiedad de la empresa. Esto es importante señalarlo porque si el Ejecutivo no hacía eso, hoy día esos pozos se hubieran tenido que cerrar y con las consecuencias en cuanto a pérdida de canon y de compromisos para las comunidades que se van a respetar. En ese sentido, la bancada ha tenido una posición dentro del legislativo para que se discuta esta ley y eventualmente se pudiera variar. El Ejecutivo ha explicado la verdad. Así que yo no veo ahí una contradicción. Lo que la bancada iba por otro lado y quería que Petroperú entrara de todas maneras, pero le pregunto bueno, evidentemente es la posición del señor Isla y de los 16 congresistas. Evidentemente, nosotros tenemos mucha simpatía con Petroperú y no lo podemos negar, pero también somos responsables de informar al Congreso, que es donde se va a debatir la ley, para que debatan bien informados y no vayan a cometer un error. Eso me parece que es lo responsable, es lo correcto. El premier cateriano,
la ministra de Energía y Minas han cumplido con su tarea de informar al Congreso y decirle la verdad de lo que estaba pasando. Y por otro lado, la bancada nacionalista, la bancada oficialista, ha cumplido con su tarea de propiciar de que esto sea debatido en el Congreso. Y a mí me parece que eso es lo correcto. Al día siguiente, la bancada también ha sacado un pronunciamiento en vista de que había esa corriente de hacer creer que había una contradicción. Ha sacado un comunicado de respaldo al Ejecutivo. Una cosa es el diálogo informado y otra cosa es no permitir el diálogo. La bancada nacionalista propició por el diálogo. ¿Cómo va a ser para gobernar los siguientes 11 meses que le quedan casi sin bancada parlamentaria, donde cada vez van quedando, cada mes se van yendo gente a esa bancada y los que están votan de manera más disímil? Bueno, es una tarea difícil. Acuérdese que nosotros, desde que llegamos al gobierno, nunca tuvimos la mayoría absoluta en el Congreso de la República. Pero eran 47, y no hemos tenido tampoco aliados permanentes. Lo que hemos tenido es bancadas que han apoyado los temas como para generar estabilidad, los temas de gobernabilidad. Cada ley para nosotros ha sido un trabajo duro de formar mayoría. Por eso usted verá en las votaciones que ha habido en el Congreso, muchas veces votamos, sacamos normas, sacamos leyes con diferentes bancadas. No es que haya habido un bloque mayoritario, ¿no? Y eso se está dando ahora también. Nosotros creemos que si hacemos un balance de las normas que hemos sacado con el legislativo, tenemos muchas normas y yo creo que es un balance positivo de lo que hemos podido trabajar con el legislativo. Así que yo soy optimista de que aún en esta situación, aún con una mesa directiva que no está presidida por miembros de la bancada nacionalista, estamos trabajando coordinadamente con el legislativo. ¿Asume alguna responsabilidad y no haber sabido como líder de ese partido, de esa bancada, cultivar la cohesión de Gana Perú en el Congreso y que se vayan desmembrando y que de 47 queden casi 30? Bueno, yo asumo todas las responsabilidades, ¿no? Porque yo he liderado la campaña electoral y hemos propiciado a la bancada, pero también hay que entender cómo es el tema del transfugismo, ¿no? El tema del transfugismo no lo hemos inventado nosotros, o sea, no hemos traído nosotros el transfugismo al Parlamento, esto ya viene de décadas. El clímax del transfugismo, si te acuerdas, es en la época de los 90, donde a los congresistas los compraban en la salita del CIM. Pero no es el caso ahora, ¿no? Ahora se van porque sienten que no se sienten parte de este grupo. No, yo creo que es también... ¿O cree que les han pagado a los de Gana Perú para que se vayan? No, para nada. Simplemente estoy explicando que el problema del transfugismo no es un problema que viene de ahora, sino viene de atrás, y creo que sería importante que este tema se pudiera ver en la reforma electoral, porque si tenemos que apoyar o consolidar la democracia se debe consolidar en partidos más que en personas, en instituciones más que en personas. Por lo tanto, yo creo que este es un tema que el Congreso debiera debatir, el tema del voto preferencial, ¿no? La sanción a los tránsfugas, que son leyes que están ahí esperando el dictamen o que se debata en el Pleno del Congreso de la República. Claro. Ahora, mire que justo usted lanzó en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias el tema de reforma electoral cuando ya no tenía bancada para poderlo defender, el proyecto. ¿Cómo que no? Tenemos la segunda mayoría en bancadas, ¿no? Tenemos más de 30. Entonces, eso no es decir no tenemos bancada. Por eso yo soy optimista, porque siempre hemos tenido no hemos tenido una mayoría calificada y hemos sacado leyes porque dialogamos. Yo creo que es importante y vamos a mantener esa posición de seguir dialogando, porque las leyes que estamos sacando son leyes que benefician al país, y yo creo que en el Congreso hay congresistas, hay bancadas que se dan cuenta de esto y apoyan de todas maneras. Por eso le digo, si usted mira un balance de lo que ha sido la gestión de 4 años de gobierno, verá pues que ha sido positiva la relación Congreso-Ejecutivo. Presidente, hay un tema que preocupa mucho y es el fenómeno del niño. A diferencia de la reforma electoral, el tema del fenómeno del niño no estuvo presente en su mensaje de Fiestas Patrias, y en ese contexto el ministro de Vivienda ha dicho hoy día que hay una amenaza sobre 50.000 casas que podrían quedar destruidas. ¿A qué se compromete su gobierno ante la amenaza del fenómeno del niño? Nosotros hemos, y lo verá usted en el presupuesto general de la República que estamos proponiendo al Congreso, estamos creando un fondo de más de 3.000 millones de soles para lo que es la remediación, la rehabilitación, mirando un escenario de un fenómeno del niño de caracteres extraordinarios. Desastre. Prevención. Me refería más a la prevención. La prevención,
y también la reconstrucción. Nosotros tenemos que pensar en los tres momentos. En el momento de las prevenciones que estamos haciendo, ya hemos descolmatado más de 120 kilómetros de ríos en la zona norte, las maquinarias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Ejército también está entrando a lo que es la descolmatación de ríos, a la construcción de drenes. Estamos trabajando normas para agilizar la adquisición de más maquinarias que podamos proveer también a los gobiernos subnacionales. Hemos constituido en la reserva de contingencia, o vamos a constituir en la reserva de contingencia, 3.000 millones de soles para el fenómeno del Niño. Estamos provisionando en los presupuestos de algunos sectores claves fondos para prevenir el fenómeno del Niño. Hemos consolidado un plan de acción frente al fenómeno del Niño. En los próximos días van a trasladarse unidades de ingeniería militar al norte del país para también apoyar la labor de defensa civil de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Este es un plan multisectorial donde cada sector tiene una participación: educación, salud, agricultura, y hoy día Juan Manuel Benítez, el ministro de Agricultura, está liderando, él es el coordinador multisectorial para justamente tomar todas las previsiones a fin de aminorar los efectos de un fenómeno del Niño que pudiera ser grande. Es importante también señalar de que con esto no podemos decir de que no va a pasar nada. Estamos hablando de estimaciones de las instituciones que están midiendo la intensidad del fenómeno del Niño, y nosotros como gobierno estamos tomando acciones de prevención concretas. Justamente este lunes va a haber, por ejemplo, un simulacro donde está yendo el buque logístico, están yendo ministros de Estado a ver cómo trabajar con poblaciones que están en zonas sensibles, vulnerables a los cauces de río por donde pueden ser las zonas más afectadas del fenómeno del Niño. Otro tema que preocupa en el momento actual es la crisis económica. Hay crisis en China, el dólar está a más de 3.30, la bolsa se cae, el PBI crece a menos de 3%. Cada vez es más complicado conseguir un trabajo. ¿Qué le diría a la gente que está angustiada por lo que está pasando en la economía peruana? Bueno, yo primero tengo que señalar de que hay un problema, efectivamente, una externalidad muy fuerte. Estamos viendo cómo se está cayendo la moneda, el yuan, cómo se están cayendo las bolsas. Hay un proceso de desaceleración de la economía mundial que se está acentuando, ¿no? Estamos entrando en un periodo distinto a lo que se vivió en el quinquenio anterior. El precio de las materias primas como el cobre han bajado en más de un 50%, el petróleo está de 120, 150 dólares el barril, está aproximadamente 40, 37 dólares el barril. Evidentemente esto ha golpeado nuestra economía. Sin embargo, la economía peruana es una economía que se resiste a estas externalidades y se adapta también para salir adelante. Estamos creciendo económicamente mientras otros países de la región están en recesión. Estamos manejando políticas contracíclicas frente a otros países de la región que están en contracción de su inversión pública. Nosotros mantenemos una política de expansión en la inversión pública, una política contracíclica, y además lo que estamos viendo ahora son mantener los proyectos que se vienen ejecutando, fortalecer la inversión pública de tal manera de seguir impulsando el crecimiento del país. Hay la sensación, sin embargo, de que a veces el gobierno reacciona con mucha lentitud y que los fenómenos económicos no se están enfrentando con la rapidez, porque así como hay un problema ahora, pues el 2008 también hubo un cataclismo a nivel mundial más fuerte que el de ahora quizá, y sin embargo había más o se sentía más capacidad de reacción. ¿Usted cree que hay un problema en ese nivel? No, lo que estamos tomando medidas no solo de ahora. Acuérdese que el año pasado inyectamos 3.000 millones de soles para lo que era medidas de inyección de liquidez al mercado, políticas contracíclicas. Hemos inclusive reducido impuestos para que las empresas pudieran actuar con mayor holgura. Hemos incrementado la gratificación, hemos adelantado las reformas salariales para inyectar liquidez al mercado. O sea que no estamos tomando medidas en estos momentos, venimos tomando medidas desde el año 2013, cuando ya se veía que la economía, en el contexto mundial, seguía un proceso de desaceleración. Usted puede ver hoy día que los estimados de crecimiento económico para América Latina de 0.9, que estaban hace 3 meses, hoy día están en 0.5. Pero el Perú mantiene
una proyección de crecimiento sobre el 3%. Entonces, dentro de todo este panorama difícil, la economía peruana se mantiene como una economía robusta que tiene instrumentos para, de alguna manera, amortiguar este proceso de desaceleración. Sin embargo, ya estamos en el último año de gobierno, y si hiciéramos la pregunta, ¿usted va a dejar una economía mejor de la que recibió? Y quizá mucha gente piense que no. Dependiendo qué cosa es la economía, si es la caja, si es... Situación económica general, hoy día, comparada con cuando usted empezó su gobierno, mucha gente diría que la situación hoy en día es mucho más complicada. La economía está peor que antes. Yo creo que es una respuesta facilista, porque si usted ve todas las obras de infraestructura que hemos hecho, la inversión que estamos haciendo no es un tema de una economía más difícil. Lo que estamos dejando son políticas de Estado que van a permitir fortalecer el crecimiento económico, medidas de acción inmediata como medidas de mediano y largo plazo. Por lo tanto, estamos dejando una mejor economía de lo que recibimos nosotros. Si usted lo ve en términos de crecimiento económico, es una mirada sesgada, ¿no? Porque si hablamos de carreteras, estamos construyendo más carreteras en 4 años de lo que construyó el gobierno anterior. Si hablamos de centros educativos, política educativa, política social, política en salud, política de diversificación productiva, estamos haciendo lo que nunca se hizo en el país. Entonces, medidas de acción inmediata son, por ejemplo, la creación de programas sociales de lucha contra la pobreza, y que el INEI, en sus informes socioeconómicos, muestra que ha habido una mejora, seguimos reduciendo pobreza, aun cuando América Latina ya no reduce pobreza. Aún en este contexto, seguimos reduciendo pobreza, seguimos avanzando en lo que es la diversificación productiva. Sí, no es como antes, porque no es el contexto internacional, tampoco es como antes. O sea, hay que mirar el tema íntegramente, la mirada tiene que ser integral. Pero en este contexto, mucho más duro, mucho más difícil, el Perú sigue avanzando, sigue liderando como una economía emergente. Y además, estamos entrando a una nueva estrategia de diversificación productiva que nos va a permitir, en el mediano y largo plazo, dejar de depender del precio de las materias primas como hoy día dependemos. Esto va a permitir, con la diversificación productiva, con la construcción de centros de innovación tecnológicos, con la modernización del creación del Instituto Nacional de Calidad, con los proyectos que tenemos de coproducción en la industria aeronáutica, nos permite crear nuevos motores a la economía. Eso es lo que estamos dejando al país, una política educativa. Todos sabemos, usted puede preguntarle a cualquier persona de a pie, a cualquier ciudadano, a cualquier padre y madre de familia, ¿cuál es la principal inversión que pueden hacer en sus hijos? Educación, sin duda. Educación. ¿Y cómo puede calificar este gobierno en educación? ¿Quién ha invertido más que este gobierno en educación? Es un punto que sin duda se ha avanzado bastante. Eso es lo fundamental, Augusto. No podemos confundir, ¿no?, el tallo con las ramas. Lo fundamental aquí es la educación. Es la única manera de construir el desarrollo del país. Por eso cuando me preguntas, ¿vamos a dejar un mejor país que antes? Pero por cierto, ¿no te das cuenta que sí? A ver, no en todo. Por ejemplo, pero si hacemos balances... Bueno, no en todo, pues solo gobierno 5 años. Los padres de familia pueden pensar que van a ir a sus hijos a un mejor colegio, pero no están seguros si es que vuelven, porque la inseguridad ciudadana es tremenda. Bueno, pasemos el tema de inseguridad ciudadana. No le entonces frustra quedamos claro, cerramos el tema de que en lo fundamental este gobierno ha hecho una transformación en el país. Por primera vez en el Perú se está invirtiendo más del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Estamos creando programas sociales, una política social que no había antes en el país. Pero habría que preguntarle a la gente... Y con certificación internacional, ¿no? El ISO 9001 lo tiene Beca 18, el ISO 9001 lo tienen otros programas como Jaliwarma. Entonces, estos son temas fundamentales en la lucha contra la pobreza, contra la extrema pobreza, que todos los organismos internacionales lo reconocen. Y además, sin descuidar la infraestructura que estamos creando en el país, la longitudinal de la sierra, la línea 2 del metro, el gasoducto surperuano, Talara, que lo tiene Petroperú. Estamos invirtiendo en la modernización de aeropuertos, de muelles artesanales pesqueros. Estamos invirtiendo en lo que es electrificación. Loreto hoy día tiene la banda ancha, tiene el internet de 4G. Acuérdate cómo era Loreto, el internet. Le estamos lanzando la construcción de un puente sobre el río Nanay. Estupendo. Estamos trabajando en transporte de ferries, para que veas
que lo que estamos haciendo Y por el se ha Perú hecho, es por supuesto que hay fundamental. obra. Nada de eso sirve si es que tengo miedo que maten a un amigo, a algún Bueno, ahora sí pariente, hablemos de inseguridad. para robarle el celular. Hoy Sí, día matan sí. y la inseguridad va campeando. ¿No le frustra como militar que el tema de inseguridad sea visto como uno de los puntos más débiles de su gobierno? Bueno, todos sabemos que el tema de la inseguridad es un tema puntual, es un tema que nos afecta a todos. Pero estamos haciendo esfuerzos, Augusto, en este tema. No es un tema que se creó en este gobierno, ya el tema de la inseguridad viene de décadas atrás, ¿no? Y cada día se van creando nuevas modalidades de delito y la policía se va especializando. Pero te darás cuenta el esfuerzo que hemos hecho nosotros en materia de seguridad ciudadana. Estamos invirtiendo en este quinquenio más de 2.000 millones de soles, lo que no se invirtió ni siquiera en 10 años. Lo estamos haciendo nosotros. Cuando llegamos, el policía de la calle, para comunicarse con su comisaría, necesitaba usar su celular. Hoy día ya tenemos un sistema de comunicación troncalizado en Lima y lo estamos expandiendo para las diversas regiones del país. El parque automotor para la policía tenía un déficit de más de 75% de vehículos. Hoy día estamos completando, estamos cerrando esa brecha. Estamos capacitando más a los policías. Estamos creando nuevas unidades para luchar contra la extorsión, contra lo que es el tráfico de terrenos, contra las invasiones. Estamos creando normas para luchar contra lo que es la inseguridad que se crea no en el gremio de esfuerzo construcción que están civil. haciendo, pero me pregunto si la gente que lo está escuchando en este momento lo que piensa en su casa es, pero me siento más inseguro que hace 4 años cuando el señor Ollanta llegó al gobierno. Yo no sé si se sienten más inseguros o es ya una inseguridad que viene de atrás en el tema de este tema de que puedan ser sensibles a un asalto. Pero lo que sí te puedo señalar... Al ministro de Transportes entraron a su casa a robar. La mamá del ministro de Vivienda entraron a su casa a pero robar. Lo que sí te puedo señalar es... Un aeropuerto en Puno ayer lo asaltaron. Sí, y ya se ha capturado parte de esta banda y se ha recuperado parte del dinero. Pero lo que sí te puedo asegurar, ¿no?, porque está en los informes, es que en los índices de victimización, o sea, la gente que señala que ha sufrido un robo, cualquier tipo de delito, han bajado del 2011, que estaba en 40%, hoy día, al 2014, al 2015, está en 30%. ¿Es un índice alto? Sí, es un índice alto. Y tenemos que seguir trabajando. Pero son datos objetivos de gente que ha sufrido un asalto. Pero entonces, ¿cómo explicarle a la gente? ¿No siente que la gente puede estar diciendo... Yo creo que es un tema también... en mi imaginación la delincuencia, la inseguridad? La gente la siente. Mira, hasta ahora ya lo que están poniendo es carteles de linchar choros. Sí. Yo creo que es un tema... Vamos a llegar a la barbarie. Yo creo que es un tema que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Los medios de comunicación, todo lo que es la educación, la formación de valores. Pero si descuidamos la educación y no hay valores en un hogar, ¿no?, entonces estamos creando un ambiente en el cual un joven puede pensar que el delito no es tan grave, ¿no? Si todos los días pasamos imágenes que muchas veces son pasadas, pero queda en la retina de la población estamos también fortaleciendo esa sensación de inseguridad. Entonces, acá no se trata de ocultar las cosas, acá lo que se trata es de ser reales, pero también mostrar todo el esfuerzo de la policía. Hemos entregado el Braen pacificado, el Alto Guayaga, ya no está en estado de emergencia. Hemos logrado pacificar el Braen, estamos atacando a los elementos criminales del Braen. Hemos reducido el área de influencia de estas hordas criminales a menos del 50% de la extensión del terreno. Estamos luchando contra el narcotráfico. Por primera vez en el Perú, el Perú ha cambiado la línea de aumento de hectáreas de sembríos ilegales de hoja de coca. El año pasado hemos reducido más de 32.000 hectáreas, cuando el promedio del quinquenio anterior eran 10.000. Este año nos vamos por las 35.000. Estamos entrando en un programa de reconversión voluntaria de cultivos en el Braen. Hemos incautado más de 8 millones de kilos de insumos químicos y tengo que recordar, en el quinquenio anterior solo llegaron a 3 millones. Hemos creado rutas fiscalizables, estamos combatiendo con seriedad, con responsabilidad, con eficiencia el narcotráfico. Hemos destruido más de 530 narcopistas en la zona del Braen y Alto Guayaga. No dudo todo el esfuerzo que están haciendo en este terreno. Hay un esfuerzo tremendo, Augusto, en este tema, y la muestra es de que hoy día el índice de victimización ha bajado de 40% que estaba en el 2011 a 30%. Según la estadística, pero en fin, pero mi pregunta es, cuando usted le dice al ciudadano que lo está escuchando esta noche, la sensación de inseguridad, ¿no siente que se está desapegando de la ciudadanía que dice,
A mí me matan, a mi primo, a mi amigo, a mi pariente por robarle un celular. Hoy en día las cosas están peor. ¿No siente que hay ahí una desconexión entre lo que dice el gobierno de sensación de inseguridad con lo que está pasando en las calles? Nosotros somos conscientes de esta sensación, de esta angustia que siente la familia, todos la sentimos, es un tema real, ¿no? Pero tenemos que trabajar juntos para que este tema podamos ir cambiándolo. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que trabajar juntos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo en cambiar, estamos dando los pasos para eliminar el famoso 1 por 1, para que haya más policías en la calle. Estamos incrementando los patrullajes para que la población vea más policías en la calle. Estamos haciendo este esfuerzo y en todo caso, ¿no?, pedimos la comprensión de la población. Si aún con todo este esfuerzo la población sigue diciendo que hay inseguridad, yo les creo y tenemos que redoblar el esfuerzo, porque así el servidor público tiene que seguir trabajando, porque bueno, mientras hayan este tipo de delincuentes no habrá descanso para la policía. Pero ahí creo que tenemos que trabajar juntos, Augusto, los medios de comunicación, los valores que tenemos que inculcar en las familias. Seguramente, pero hay un liderazgo que el gobierno tiene que ejercer, ¿no? Y lo estamos ejerciendo, por eso te doy esas cifras y por eso te puedo decir que en este gobierno se ha invertido en el tema de lucha contra la inseguridad más que en 10 años anteriores. Te estoy diciendo cómo estaba la policía cuando llegamos nosotros. Entiendo, eso no lo ha dicho. Hemos aumentado, hemos incrementado los efectivos policiales en más de 30.000 efectivos. Hay más de 30.000 efectivos nuevos. Hemos creado una fuerza de intervención rápida. Ojalá que la gente comience a sentir los resultados, porque hasta ahora no hay ese sentimiento de la gente. No es de corto plazo, uno no tiene una varita mágica, pero hemos encontrado todo ese pasivo y lo vamos resolviendo. Hoy día podemos decir que la lucha que está haciendo la policía contra la delincuencia va teniendo mejores resultados que en el quinquenio anterior, pero tendrá mejores porque estamos invirtiendo y los siguientes gobiernos van a aprovechar esto. Hemos modernizado la aviación policial, hemos comprado 5 helicópteros nuevos y que ya van salvando. Veo que hay toda una estructura nueva en la policía. Quisiera pasar a la seguridad del propio presidente de la República y me pregunto, en serio, ¿cuál es el tipo de seguridad que tiene que en su casa, en su vivienda, pueden entrar a tomar fotos y robarse las agendas de su esposa? Mire, lo que yo le puedo decir es de que primero, Nadine desde el primer día no ha reconocido esas agendas ni la autenticidad. Pero lo primero, le preguntaba por el tema de la seguridad presidencial. Déjame contestarte la pregunta, ¿no? Ese tema está ahora en una investigación y lo vamos a dejar ahí. Y dejemos que las autoridades pertinentes cumplan con su tarea. En cuanto al tema de la seguridad del presidente, la seguridad del presidente depende de la seguridad del Estado. La Policía Nacional del Perú es la que brinda la seguridad del presidente de la República. Y en lo personal, yo trato de andar con poca seguridad. Como te darás cuenta, si es que me has visto, cada vez que puedo, trato siempre en lo posible de respetar la luz roja, de ir con poca seguridad, ¿no? Creo que en el Perú no hay ese estrés de que pueda haber un atentado, ¿no? Así que es un tema que le he encargado al nuevo director general de la policía, que revise los protocolos de seguridad del Estado, no solamente en el caso del presidente de la República, sino en el caso de los altos funcionarios del Estado que también les corresponde seguridad. ¿Le parece entonces, por lo que dice, que es legítima la investigación sobre las agendas de la señora Nadine Heredia, que corresponde que se haga una investigación en ese caso? Lo que le he dicho, no tiene un cuestionamiento, porque en algún momento me pareció entender que usted veía intereses subalternos, etcétera. Hoy en día sí cree que es legítimo y válido que se haga esta investigación. No, lo que le he dicho es lo que he hablado, ¿no? Es que Nadine no ha reconocido la autenticidad de esas libretas como suyas. Esas libretas lo ha llevado la procuradora al Ministerio Público y dejemos que las autoridades, las autoridades hagan su trabajo. De acuerdo. Nosotros hemos, aparte de esto, denunciado una sustracción de artículos de mi casa. Ahora, pero hay un nivel de detalle tan preciso que es como muy difícil pensar que no sean de ella, ¿no? Mire, lo que yo creo es que se puede especular muchas cosas, pero creo que lo correcto es que las autoridades hagan su tarea y nosotros, como siempre, hemos colaborado con las autoridades dentro del marco de la ley. Y así vamos a seguir haciéndolo. Es lo que corresponde. Está consciente además que estamos ante un caso de eventual lavado de activos, que es un caso que se sanciona de manera muy grave. Mire, a nosotros nos han investigado ya en el 2009, me parece que fue, en 2 instancias y eso se archivó, ¿no?
y hemos demostrado, han levantado nuestras cuentas bancarias. Y algo más quiero decirte, ¿no? Nosotros, es público nuestro patrimonio. Y estoy seguro que cuando dejemos el gobierno vamos a irnos con un patrimonio menor al que entramos y endeudados. Si las agendas son verdaderas, no parece. Le vuelvo a repetir, dejemos que las autoridades hagan su trabajo y nosotros vamos a colaborar en todo lo que las autoridades así lo señalen, y nuestro patrimonio está claro, lo hemos declarado siempre. Si se hubiera encontrado un documento, algo parecido de la mujer de Alan García, ¿usted qué cosa habría dicho? No vamos a entrar a suposiciones, por favor, Augusto. Estamos en una entrevista. Le pregunto para ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos encontrado otra? O sea, no entremos a un tema de suposiciones. Pues yo pregunto, usted responde. Sí, pues. En el caso de los resultados de la Comisión Martín Belaúnde del Ocio, que pueden, y se va a definir esta semana, que pueden eventualmente involucrar a la señora Nadine Heredia, ¿cuál es su comentario? La Comisión Martín Belaúnde del Ocio fue creada con una finalidad que está en el mandato expreso del Pleno. En ese mandato expreso del Pleno señala que es investigar al señor Belaúnde sus relaciones con altos funcionarios del Estado para lograr ventajas de las empresas que él patrocinaba de alguna manera. La involucración que existe con respecto a la señora Heredia. Nadine, no, eso no está en el mandato del Pleno. Y Nadine no es alta funcionaria del Estado. Pero si la comisión llega a una conclusión como esa, ¿qué es lo que podría ocurrir esta semana? Mire, las investigaciones... Acá tenemos el problema de que acá hay un trabajo muchas veces en el cual la comisión se excede del mandato del Pleno, ¿no? El mandato del Pleno no le planteó eso, sino ellos hubieran pues ampliado el mandato del Pleno, pero no hubo eso. Entonces escuchemos las conclusiones de la comisión, pero lo que ha hecho Nadine es en todo momento cumplir con el mandato del Pleno, ¿no? Ella no es funcionaria del Estado, ella ha ido como invitada, ha colaborado con la comisión, pero en todo momento ha tenido que ella cumplir con lo que había expresado el Pleno, que es la relación del señor Belaúnde con altos funcionarios del Estado para promover ventajas o supuestas ventajas a empresas que él estaría patrocinando. Entonces, es inexplicable de que a ella, después de haber colaborado con la comisión, la pasen de invitada a investigada por hacerles recordar a los congresistas de esa comisión cuál es el mandato del Pleno. Presidente, hace unas semanas me pareció interesante que la señora Heredia lanzó un tuit sobre el tema de la despenalización del aborto con una foto con sus hijas. A usted, y fue criticada por haber puesto a sus hijas en la foto. ¿Le pareció eso apropiado? Sí, yo la apoyo. En lo de la foto. Y en la propuesta de la despenalización del aborto está su esposa y sus dos hijas. ¿Usted está a favor de esa posición en la familia o es el único miembro de la familia en contra? Mire, como presidente de la República, yo prefería mantener una posición de calma, pero lo que sí le puedo decir que creo que la mujer debe tener la decisión sobre su cuerpo. O sea, que está a favor de la despenalización del aborto. Sí. Sobre el tema de los... ¿y qué le pareció hablando de selfies? Este selfie que se tomaron los ministros el día del mensaje de Fiestas Patrias, cuando usted estaba dando un discurso y entonces los señores ministros se estaban tomando una foto. ¿Habló con ellos? Sí, pero yo no le he dado la relevancia o la importancia que algunas empresas privadas de comunicación se lo han dado, ¿no? Yo creo que no es un tema de fondo, es un tema que en ese momento había bastante gente dentro del Palacio y quisieron tomarse un selfie. Y la verdad que no me parece un tema relevante para la agenda nacional. Yo creo que algo que yo rescataría de lo que tú mismo has dicho es la agenda nacional, ¿no? A veces nos perdemos en la agenda del selfie. Yo creo que el tema hoy día es qué estamos haciendo como país en el tema de educación, en el tema de la política social, en el tema de la política de diversificación productiva, que es lo que tú también has levantado, ¿no? Creo que esos son los grandes temas sobre los cuales las elecciones que deben venir debieran plantear los candidatos. Presidente, le pido hacer una breve pausa y al volver le quiero preguntar sobre el tema de los narcoindultos y qué es lo que se puede derivar de ello. Pausa y venimos.
Bien, estamos en esta segunda parte de la entrevista con el presidente Ollanta. Y, presidente, le dije que le iba a preguntar sobre narcoindultos, pero es el caso de la acusación a Alan García. Al expresidente Alan García, le pregunto, en su gobierno, ¿cómo procesan los indultos? ¿Cuánta gente indulta? ¿Cómo usted maneja los temas para que no le pasen problemas como esos? Bueno, este es un tema delicado, porque hay una comisión que ve el tema de indultos, pasa por el ministro de Justicia, pero yo no me imagino, por lo menos nunca lo he hecho, que yo mismo esté poniendo en mi puño y letra, súbele, bájale, y más en el tema de narcoindultos. Además, una cosa es un burrier que puede tener 500 gramos, qué sé yo, una cosa muy pequeña, y otra cosa es cabecillas de bandas, o la sospecha o la condena por ser pues narcotraficantes o peces gordos, ¿no? Entonces eso no ¿Y hacemos antes nosotros. de dejar el poder, repensaría el indulto a Alberto Fujimori? Yo creo que el tema siempre está abierto en la medida de que la situación del señor Fujimori cambie. Pero no hay que olvidar todo el daño que le hizo al país el señor Fujimori, ¿no? Yo creo que es un tema muy controversial y en principio no hay nada nuevo en el panorama. ¿Evaluaría un indulto a su hermano, Antauro Humala? Bueno, ese es un tema muy difícil para mí. He tratado en todo momento de gobernar pensando en los intereses nacionales. Esta es una situación familiar que la llevo... Sin duda, pero que lo pone en una situación en la cual colisionan los sentimientos familiares con los del presidente. Sí, es la pregunta, un tema... ¿Antes de irse indultaría a Antauro Humala, a su hermano? Es un tema que no lo he pensado. He tratado justamente de no pensar esto para no distraerme, porque es evidente que es mi hermano y es evidente que tengo una madre de edad avanzada. ¿Pero lo pensaría en estos 11 meses que le faltan? Yo estoy luchando permanentemente para no pensar en eso y dedicarme a pensar, ¿no?, en la situación de miles de detenidos, de presos en el país, que también tienen esa urgencia, ¿no? Entonces usted verá que estamos tratando de separar los temas personales, familiares, con lo que es el Pero hasta ahora lo ha logrado. Le pregunto, entonces, ¿no descarta la posibilidad que indulten a su hermano? Y voy a mantenerme en esta lucha permanente, ¿no?, que es muy dura para mí, y yo le pediría que en ese sentido me ayuden a trabajar en esto, ¿no? Separar todo lo que es el tema familiar de lo que es el tema de gobernar. ¿Eso trae un costo? Por supuesto que trae un costo. Usted verá cómo las declaraciones de algunos familiares directos míos, y que no solo se meten conmigo, sino hasta tienen digamos, la mala forma de atacar a mi familia. ¿Por ese motivo? Bueno, son muchos motivos, ¿no? Pero es un tema, digamos, ya interno de la familia. Pero yo no le pregunto al señor Humala como familiar, le pregunto al señor Humala como presidente de la República. La pregunta es, ¿evaluaría la posibilidad de indultarlo a su hermano? No lo he evaluado y he tratado de mantenerme en esa línea, de no mezclar el tema de la familia con el tema de gobierno. Y en el plano electoral, ¿cómo debería votar un nacionalista si la segunda vuelta fuera entre Alan García y Keiko Fujimori? Otra vez entramos al tramo de las especulaciones. ¿Quién le ha dicho legítimo usted que esa es la fórmula? Yo creo que en una conversación con el presidente hablemos de temas objetivos, porque si no también le pregunto, ¿y quién ganaría el Mundial del Fútbol entre tal país y tal país el próximo año, o las Olimpiadas? Mi pregunta es la recomendación que usted como líder del Partido Nacionalista le daría a su gente, a su partido. Obvio, pero en su momento. Usted no se puede adelantar. ¿Quién va a ser el candidato del nacionalismo? Usted no se puede adelantar a un tema de especulación. No entremos al periodismo especulativo. Hablemos de cosas concretas, Augusto. Concreto. ¿Quién va a ser el candidato del Partido Nacionalista, el candidato presidencial en el 2016? Eso se va a ver en la asamblea que haga el Partido Nacionalista, que de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, el calendario, ahí se va a decir quién va a ser el candidato y usted va a ser uno de los primeros en saberlo. ¿Qué le parece? Estupendo. ¿Usted apoya a Daniel Urresti como candidato? Yo apoyo lo que apoya la asamblea.
Él es un precandidato, como hay otros precandidatos, y ahí se verá. ¿El que tenga una acusación por un asesinato de un periodista cree que lo invalida para ser candidato o no? Yo creo que eso es un tema muy importante para poder evaluar una candidatura. Por eso para nosotros es importante que Daniel Urresti, ¿no?, salga bien librado de este proceso. Pero el proceso de repente no va a terminar antes de la designación del candidato. Sería lamentable. Para el año 2021, ¿quién podría ser el candidato? ¿Usted o la señora Nadine Heredia para el Partido Nacionalista? Seguimos todavía en el mundo de las especulaciones. Sí, claro. ¿Usted quiere una novela o usted quiere una entrevista? No, quiero preguntarle porque me parece un tema que a la gente le puede ¿quién interesar. sabe quién será? Pues quién sabe. O sea, yo no tengo una bola de cristal, no soy mago. En el año 2016, No ahorita sé. nada más, ¿la señora Heredia va a postular al Congreso? Esa pregunta se la señora Heredia, pero en principio, tengo enfrente. en principio, no estamos pensando en eso. Señora Heredia, ¿va a postular al Congreso el año 2016? No tiene micro, lo vamos a preguntar después. Entonces te aprovechas porque no tiene el micrófono, pues, ¿no? Estás desesperado por una entrevista con ella. Pero en principio estamos trabajando juntos. Somos como la familia peruana típica, donde se ayudan mutuamente el esposo y la esposa. Esa es la familia. Así hemos trabajado juntos desde que nos casamos, desde que formamos un hogar, siempre nos hemos apoyado mutuamente. Presidente, a veces me da la impresión que cuando usted ejerce la presidencia, como que no estuviera muy a gusto con la manera como lo hace. ¿Se siente usted contento, satisfecho con cómo ejerce su trabajo? Mira, lo que yo veo son los resultados, ¿no? Más allá de si uno se puede sentir contento, porque son estados de ánimo. Cada día el presidente de la República toma un cúmulo de decisiones, las cuales traen consecuencias, y uno va viendo cómo va la buena marcha. Es como gobernar una familia. Todos los días uno tiene que tomar decisiones, claro, y se siente alentado cuando se dan buenas marchas, más allá de que las externalidades, los problemas pudieran darse, pero uno va viendo que el país va mejorando. Hemos extendido, por ejemplo, en más de un 25%, más de un 30% el sistema de agua y desagüe en lo que es el área rural. ¿Cómo no me voy a sentir contento con eso? ¿Hay alguna decisión que lamente haber tomado en su gobierno? Bueno, hay una serie de decisiones que pueden haber traído no las expectativas o los resultados que uno esperaba, pero ya lamentar a estas alturas es... Pero alguna que usted podría decir, esto no fue un error y no yo creo debimos que yo soy haberlo la hecho. persona que no me detengo en lamentar, simplemente enfrentar los resultados de las decisiones que uno toma. A mí no me han elegido para lamentar, a mí me han elegido para gobernar y para ejecutar las cosas. Y estamos haciendo las cosas que se tienen que hacer. Siempre, como alguna vez te lo dije, es teniendo en cuenta que el gobernante no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que debe hacer, ¿no? Y eso es lo que he hecho yo, lo que se debe hacer. Porque ser buena gente es fácil, lo difícil es ser justo. Y yo he tratado de ser justo en todos mis actos. Si volviera a empezar su gobierno, ¿qué cosa haría diferente? Si volviera a empezar eso es imposible, no puedo volver a empezar. No, ya lo sé, pero lo que yo en base a la experiencia que ha acumulado, ¿qué cosa diría? Esto creo que lo pude haber hecho distinto. Yo creo que han habido muchos temas que se han podido mejorar. En el tema, por ejemplo, de la administración pública, tratar de impulsar más la rapidez con que el Estado tiene que avanzar, trabajar más articuladamente con el Congreso de la República, con los gobiernos subnacionales. Yo creo que son temas importantes, pero también uno tiene que darse cuenta de que uno puede decir qué cosas se podría hacer si uno empezara nuevamente. Hay muchas cosas que se podrían hacer, pero también hay que tomar en cuenta que el día a día, las coyunturas de cada momento, a veces no permiten hacer eso. Lo que sí siempre he cuidado religiosamente es el tema de tomar contacto con las poblaciones. Por eso, si usted ve y mire las cifras de viajes, soy el presidente que más viaja al interior del país. Y no a las capitales de las regiones, sino a poblados donde nunca ha llegado un presidente de la República. No hay un presidente, ¿no?, que haya viajado más que yo al interior del país, por lo menos en los últimos 30 años. Y eso es algo que siempre me permite estar tomándole el pulso a la población, y por eso es que este gobierno es un gobierno de inclusión social. Es algo que tal vez no se ha reparado mucho. Cuando se habla de la agenda nacional, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es lo que caracteriza este gobierno? Es justamente la inclusión social.
Porque lo que encontramos en nuestro país son brechas de desigualdad enormes que generan resentimiento y que generan la conflictividad social de lo que hablábamos como el caso de Conga, donde hay un pasivo, un estrés minero de la mala minería del siglo pasado que ha cambiado. Hoy día hay una minería moderna, por ejemplo, que tiene responsabilidad social, pero que todavía tiene todos esos rezagos, los pasivos medioambientales de la mala minería, y que eso hay que saber curarlo. Ese tipo de desigualdades hay que saldarlas. Y le estamos haciendo, por ejemplo, a Cajamarca carreteras. Estamos invirtiendo en Cajamarca más de 5.000 millones de soles, que antes no se había invertido, a pesar de que era una zona tan productiva, ¿no? ¿Qué le diría a los que han dicho en estos días o en los meses pasados que el mayor logro de su gobierno es no haber sido Hugo Chávez? Yo le diría que ese es no conocer los logros del gobierno. Debieran leer más, debieran empaparse más, viajar por el país y darse cuenta que eso no se trata de un logro. Eso es, evidentemente, cuando llegamos al gobierno, había mucha gente que no creía en nosotros porque no nos conocía. Gente que creía que íbamos a afectar las inversiones, que era un salto al vacío. Y la mejor demostración es el éxito de la política social. Es el éxito de estar llegando con un Estado inclusivo al interior del país. Nunca antes las poblaciones del interior del país, el ámbito rural, que es donde está el epicentro duro de la pobreza extrema, ha tenido la atención del Estado. Hemos creado el Fondo Nacional de Inclusión Económica. Bien, es algo que la gente va a ir hablando. Hemos creado el FIS, hemos creado una serie de medidas para llegar a estas poblaciones. Los últimos 5 minutos y sospecho que con su premier cateriano se lleva muy bien, pero en el tema de Venezuela discreparon. Y una pregunta que yo le hice cuando usted era candidato y se la hice en una entrevista, de repente majaderamente como 20 veces, y que no me la respondía era, ¿Venezuela es una dictadura o una democracia? Ahora ya me la puede responder. Venezuela es una república hermana que tiene problemas de estabilidad por un modelo económico que está trayéndoles problemas. No soy quien para juzgar el modelo económico, pero evidentemente ese modelo económico no funcionaría en el Perú. Nosotros no lo hemos aplicado. Es una situación que nos preocupa a nosotros bastante, el tema de que hoy día en Venezuela hayan líderes de la oposición que estén presos. Eso no lo haríamos nosotros. Y por eso estamos trabajando dentro de lo que es ¿Y los recortes a la libertad de expresión? ¿Perdón? ¿Los recortes a la libertad de expresión que ocurren en Venezuela? Todas esas cosas, por supuesto, y usted puede ver con los hechos nuestra posición. Usted puede criticarme abiertamente, pero lo que no podrá decir nunca, si es que es una persona justa y razonable, que yo en mi gobierno he tratado de restringir, de conculcar ese principio. Entonces, ¿qué mejor respuesta a sus preguntas que me las hizo 20 veces y que no se ha dado cuenta que ya se las respondí hace tiempo? O sea que tiene una discrepancia con lo que pasa en Pero Venezuela. obviamente. Es que usted ha esperado la respuesta en palabras, pero no la ha visto en sus ojos los hechos. No, es que a veces es bueno que se puedan escuchar el presidente. Claro. 2 preguntas finales. ¿Qué sintió en Chimbote cuando le tiraron arena en esa manifestación? Cuando en Chimbote, en esa manifestación que hubo y alguien por atrás fue y le tiró arena. Yo ni me he dado cuenta de eso, porque a mí no me ha caído. Yo no me he dado cuenta de eso. He estado viendo otras cosas, pero el problema, más allá de la anécdota, cuando estaba en campaña era peor, ¿eh? Para entrar al norte del país era, con el discurso nuestro, era con piedras. Si usted se acuerda, íbamos con escudos, porque éramos una fuerza nueva. Yo creo que a mí lo que me preocupa es Ancash como región. Una región tan rica y que esté en 11% al mes de agosto, 11% de ejecución presupuestal. Tiene más de 200 millones en bancos. Tiene un proyecto Chinecas parado, donde se están prácticamente repartiendo los lotes de terrenos. Tiene problemas graves de ejecución y de inseguridad y problemas de orden político interno. Eso es lo que a mí me preocupa, y yo le he ofrecido a las autoridades regionales todo el apoyo, inclusive a su gobernador y a sus alcaldes que estuvieron en el aeropuerto. He hablado con ellos y les he dicho, yo les ofrezco todo el apoyo, pero por favor trabajen, porque ustedes tienen plata ahí. ¿Qué hacen pidiendo el plata al gobierno si tienen la plata? Correcto. ¿Por qué no la ejecutan? ¿No? Esa es la verdadera preocupación que tengo de Ancash, una región que tiene pesca, tiene agricultura, tiene minería, tiene turismo. Un montón de ladrones. Sí. Bueno,
ya lo que hemos hecho nosotros, y esto también tiene que es un mérito del gobierno, es respetar la independencia de los poderes, trabajar articuladamente con ellos para liderar una lucha contra la corrupción que nos permitió el año pasado intervenir en las regiones del país y como nunca se ha hecho, ¿no? Hemos logrado sacar, ¿no?, la corrupción en diferentes gobiernos regionales que lamentablemente han caído algunos presidentes regionales por corruptos, aunque ellos quieran decir que son perseguidos políticos. No es así. Presidente, Marta Rodríguez me dice que nos queda solamente un minuto, así que le hago la pregunta final. ¿Qué va a hacer al terminar su gobierno, más allá de defenderse de la mega comisión que le van a hacer el 29 de julio del año 2016? Ya entré en la política. Soy una persona que siempre ha trabajado para el Estado, nunca he trabajado para el sector privado, así que voy a continuar en la política. Muy bien. Presidente, muchas gracias por darnos entrevista a Latina esta noche y le agradezco. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Bien, pues muy buenas noches y de esta manera terminamos la entrevista al presidente de la República, el señor Ollanta Humala Tasso, y se quedan con Nicolás Lucar en Punto Final.